En los albores de la humanidad, después de que Adán y Eva fueran expulsados del jardín del Edén, la vida continuó. Dieron a luz a 2 hijos. El primero fue Caín y el segundo fue Abel. Caín se convirtió en labrador, un hombre que trabajaba la tierra con sus propias manos, cultivando los frutos y los granos que ésta le ofrecía. Abel, por su parte, se hizo pastor de ovejas, cuidando de sus rebaños con dedicación y paciencia. Su vida transcurría bajo el vasto cielo, marcada por el ritmo de las estaciones y el trabajo diario. Llegó el tiempo de hacer una ofrenda a Dios. Caín, como labrador de la tierra, reunió algunos de los frutos de su cosecha y los presentó ante el Señor. Poco después, Abel también se acercó para presentar su propia ofrenda. Siendo pastor, tomó las primicias de su rebaño, los primogénitos más selectos y su grasa, y los ofreció con un corazón sincero. La Biblia nos cuenta que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con el mismo favor a Caín y la suya. Al ver que su ofrenda no fue aceptada de la misma manera que la de su hermano, el rostro de Caín se ensombreció y se llenó de una profunda ira y resentimiento. Notando su enojo, Dios se acercó a Caín y le habló. Le preguntó por qué estaba tan enfadado y por qué su semblante había decaído. Le dijo: «Si haces lo bueno, no serás enaltecido. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, su deseo será para ti, y tú te enseñorearás de él». Era una advertencia y una oportunidad. Dios le estaba mostrando a Caín que tenía el poder de elegir, de sobreponerse al mal que sentía crecer en su interior. Le estaba dando la oportunidad de corregir su camino y dominar sus impulsos negativos. Pero Caín no escuchó. La advertencia de Dios resonó en sus oídos, pero la semilla de la envidia y el resentimiento ya había echado raíces profundas en su corazón. En lugar de reflexionar y buscar la manera de mejorar, dejó que la oscuridad lo consumiera. La presencia de su hermano Abel, cuya ofrenda había sido aceptada, se convirtió en un recordatorio constante de su propio fracaso percibido. El favor que Dios le mostró a Abel no lo inspiró, sino que avivó las llamas de su celo. Un día, mientras la amargura seguía creciendo en su interior, Caín le dijo a su hermano Abel: «Salgamos al campo». Abel, sin sospechar nada, sin imaginar la terrible intención que se ocultaba en el corazón de su hermano, lo acompañó. Salieron juntos, 2 hermanos caminando uno al lado del otro, bajo el mismo cielo que había sido testigo de sus ofrendas. Se adentraron en el campo, lejos de la vista de sus padres, en un lugar solitario, y allí, en la quietud del campo, ocurrió lo impensable. Mientras estaban solos, Caín se levantó contra su hermano Abel, y en un acto de furia y celos desatados, le quitó la vida. La tierra que Caín había trabajado con sus manos, ahora bebía la sangre inocente de su propio hermano. Fue el primer acto de violencia de un hombre contra otro, una tragedia que marcaría para siempre la historia de la humanidad. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido, un silencio cargado con el peso de una traición irreparable. Después de este terrible acto, el Señor se dirigió nuevamente a Caín y le preguntó: «¿Dónde está Abel, tu hermano?». La pregunta no era porque Dios no supiera la respuesta, era una nueva oportunidad para que Caín confesara, para que mostrara arrepentimiento. Pero el corazón de Caín ya estaba endurecido. Con una frialdad escalofriante, respondió: «No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?». Con estas palabras, Caín no solo mintió a Dios, sino que también negó cualquier responsabilidad por el bienestar de su hermano, rompiendo el vínculo más fundamental de la familia. Entonces Dios le reveló que lo sabía todo. «¿Qué has hecho?», le dijo. «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». La sangre de Abel no había quedado en silencio. Su inocencia derramada clamaba justicia ante el Creador.
Y por su crimen, Caín recibió su sentencia. Dios le dijo: Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. El castigo era severo. La misma tierra que Caín había cultivado ahora se volvería contra él. Su trabajo sería en vano, y ya no encontraría un hogar, un lugar de reposo. Estaba condenado a vagar, a ser un fugitivo, marcado por su crimen y separado de su familia y de la presencia de Dios. Al escuchar su sentencia, Caín finalmente pareció comprender la magnitud de lo que había hecho y de sus consecuencias. Exclamó a Dios: «Grande es mi castigo para poder soportarlo. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle, me matará». Caín temía por su vida, temía la venganza de otros. Pero incluso en este momento, Dios mostró una forma de misericordia. Le aseguró a Caín que cualquiera que lo matara sufriría una venganza 7 veces mayor. Y el Señor puso una señal en Caín, no como una marca de vergüenza, sino como una señal de protección, para que nadie que lo encontrara lo matara. A pesar de su terrible pecado, Dios no lo abandonó a una muerte inmediata a manos de otros. Así, Caín se alejó de la presencia del Señor. Dejó atrás el lugar donde había crecido, a sus padres, y el recuerdo de su hermano. Se fue a vivir a la tierra de Nod, que significa errante, al este del Edén. Allí construyó una ciudad y tuvo descendencia. Su linaje continuó, pero la historia de su pecado, la primera traición entre hermanos, quedó como una lección eterna sobre los peligros de la envidia, la ira y la elección de ignorar la voz de la conciencia. La historia de Caín y Abel nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias profundas y que siempre tenemos la opción de dominar el mal que intenta anidar en nuestro corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las historias más impactantes de la Biblia. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando relatos que han moldeado nuestra cultura y nuestra fe, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Déjanos en los comentarios qué otra historia te gustaría que contáramos. Hasta la próxima.